13. Levantarme e ir a la fábrica, efectuar los mismos movimientos durante horas mientras repasaba las canciones tarareando, correr hacia el paralelo, exponer los sentidos al canto y al baile, aguantar rapapolvos mientras perdía la fe en mi talento, volver a casa y dedicarle las pocas fuerzas que me quedaban a Joan, o perderme con Ana, Tomás y Jaume por algún café o casa de comidas mientras charlábamos y reíamos. Compaginar una cosa con otra se convirtió en mi rutina durante las siguientes semanas. Copérnico, el gordito, nos recomendaba que debutáramos en un café concierto para adquirir tablas y confirmar los gustos del público, para enfrentarnos a los errores de novata más comunes, antes de soñar con los grandes teatros del paralelo. Por aquel entonces apenas quedaban teatros y cafés de barraca, pero los barceloneses de bien consideraban que todos los escenarios ubicados fuera de las Ramblas y el Paseo de Gracia eran antros de perversión. Yo me negaba en rotundo. No deseaba que mi voz se diluyera entre las conversaciones de los roxistas, comunistas, anarquistas o algún otro ista que desviara la atención del público. Si yo debutaba, quería una platea con butacas, sin mesas ni alcohol, en silencio y atenta a la actuación. Sí, parecía la amiga tonta de los vodeviles. Un día nos visitó don Galán. El hombre de apellido tramposo regentaba uno de los cafés concierto de la calle del Conde del Asalto y me propuso que me uniera al elenco. Fue un halago que me escogiera a mí después de observar a todas las chicas. Rechacé la oferta amablemente, porque si bien la idea de abandonar la academia me causaba cierto alivio, me resistía a los tablaos de segunda. Don Galán aceptó la derrota, recordándome que las puertas del local estarían siempre abiertas. Las visitas de Tomás y Jaume se repetían un par de veces por semana. Yo les acompañaba tratando de no beber alcohol y me iba a casa con Joan lo más pronto posible. Ana hacía lo contrario. Las veladas me ayudaban a olvidarme de la fábrica, de la revolución y de la autocompasión, y me transportaban a las obras y a las novelas que comentábamos. En uno de los primeros encuentros, Tomás me preguntó qué estaba leyendo. Después de suspirar con cierta ironía, le respondí que sin dinero y sin tiempo no leía ni los carteles de los teatros. La siguiente vez que nos vimos, me trajo un par de libros, una traducción del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y Pilar Prim de Narcís Oller. Dudaba de que hallara tiempo siquiera para hojearlos, pero los acepté encantada. Jaume me parecía más interesante en cada conversación. Su discurso, su humanidad, su total desinhibición a la hora de aceptar y contar sus miedos. Recuerdo una noche en el Café Edén, en la calle del Conde del Asalto. De fondo cantaba Marisa, una de las chicas que terminó sus clases en la academia durante mi primera semana. ¿Qué habrá sido de ella? Dicen las malas lenguas que se casó y se fue de Barcelona, pero la verdad quién sabe. En fin, Jaume defendía la enorme producción de obras que se exhibían en el paralelo. Quizá no todas trataban de aspectos elevados de la vida, como la patria, Dios o el amor verdadero, pero conectaban con el público. Muchas de ellas eran escritas o traducidas al catalán, lengua que se había reservado hasta el momento para los teatros burgueses y que el paralelo había llevado al entretenimiento popular. Jaume hablaba con la pasión de quien se mueve por un fin que cree mejor que su propia persona, y es que no era poco el teatro que se interpretaba en lo que tiempo después llamarían el Montmartre de Barcelona. Aquel año, en el Nuevo, habíamos disfrutado de La Espanta, Sirena y Bestia Señalada, en el Líric de Tristos amb Amor y El Ladre, y en el Español de Tasca y Aires de Mar. Teatro autóctono, creado para contar historias cercanas al público. Jaume alzaba la copa para brindar al aire, mientras gritaba que el talento de la avenida debía trascender al mundo entero. No sé por qué no lo intentas, le dije interrumpiendo su discurso. Tienes obras escritas, muchos amigos en los teatros, deberías estrenarlas. Mis historias son demasiado simples, vulgares, me atrevería a decir. Algún día escribiré algo que valga la pena subir a un escenario, Francisca. Estoy segura de que deben ser buenas, Jaume, y si no lo son,
No sé qué haces perdiendo el tiempo aquí. Deberías estar en tu casa escribiendo. Francisca, lo que pasa es que no quiere que su padre piense que es un mediocre escritor de panfletos. Suficientes peleas tienen ya, dijo Tomás, con cierto retintín. Con una leve mueca, Jaume dio a entender que el comentario de su amigo no había sido de su agrado. Supongo, Francisca, que tienes razón. Con dos musas como ustedes, mi pluma debería escupir palabras divinas. Ay, Jaume, se me escapó decir. Los que no tienen que preocuparse por el dinero pueden dedicar su tiempo a desear. Jaume, el rey de desviar las conversaciones a su antojo, dio un golpe de timón hacia otros derroteros. El resurgimiento de la CNT fue el escogido, y legalizada después de la huelga general de septiembre de 1911, la Confederación General del Trabajo se estaba reorganizando y seguía actuando en la clandestinidad. Algunos sectores minoritarios optaron por la acción directa y otros más mayoritarios por la divulgación ideológica, pero como organización obrera no volvieron a aparecer de manera oficial hasta 1913. Independientemente de la condición legal que el sindicato tenía en aquel momento, Jaume aseguraba que darían que hablar. Llegaba la medianoche cuando tomé conciencia de lo tarde que era. Estaba por irme y Jaume decidió ir al baño, así que esperé a que volviera para despedirme. Tomás aprovechó aquel momento para prestarme otra novela. En agradecimiento le dije: «Son ustedes muy buenos conmigo, los dos. Gracias por el libro. No sé si me lo merezco. Me conseguiste una beca, me vienes a buscar, me prestas libros. Yo la verdad es que a veces no sé si eres una ingenua o una gran actriz», dijo Tomás. «En esta ciudad nadie ofrece ayuda a cambio de nada, Francisca. Si Jaume te está pagando la escuela no es precisamente porque cree en ti como artista». «¿Jaume me está pagando la escuela?». Me cubrí los ojos. Estaba avergonzada y descolocada. Tomás advirtió el efecto de su revelación e intentó paliarlo. «Las escuelas de poca monta no ofrecen becas, Francisca. Despierta». «Pero no te preocupes. Para Jaume es una suma insignificante». Una rabia desmesurada inundó mi juicio. Puedo parecer desagradecida, pero odiaba que no me vieran capaz de decidir por mí misma, que me trataran como un juguete obediente, que no me consideraran como una igual a quien pueden confiar los motivos y las circunstancias del pago de la escuela. Jaume volvió del baño y le pedí que saliera un momento del local. Una vez en la calle, él se acercó expectante, con la pipa en la mano y la curiosidad tras las pupilas. Mi tono fue algo desmedido. «Tomás me lo ha contado. No sé qué esperas a cambio, pero no». Jaume miró retador hacia el interior del local, como si buscara a Tomás. Divertido, me respondió: «No sé qué te ha contado Tomás, pero son tantos mis crímenes que deberías ser más específica. La academia no es una beca, la estás pagando tú. No me parece justo que me engañes, yo nunca te pedí dinero». Su rostro cambió. La seriedad, o quizá el enfado, apareció en su semblante y chocó contra mi indignación. Sin embargo, Jaume era un hombre fiel a sus tretas. «Lo primero que debes saber, Francisca, es que no es nada elegante actuar como una ingrata». «No es eso, es que déjame terminar. Las academias sirven para aprender, y tú debes aprovechar esta oportunidad. Tomás confía en tu talento y tú no aceptaste su dinero. Te va a parecer déspota de mi parte, pero a mí me sobra, y soy un hombre de arte. Así que acéptame como el mecenas con el que soñabas, y no busques más explicaciones. Mira, no sé si tengo talento. En la academia me repiten que no lo tengo. Me corrigen a menudo y me hacen sentir pequeña. A lo mejor estás tirando el dinero, y es posible que esté enfadada conmigo misma y no contigo. Y claro que te lo agradezco, pero no debes engañarme así. Mira, observa lo que hay de fondo», dijo señalando al paralelo. «Y ahora fíjate, las Ramblas no están lejos», comentó mientras la señalaba con la otra mano. «Ambos son dos mundos diferentes, Francisca, eso es obvio, pero cuando aprendamos que ayudándonos unos a otros podemos ser más fuertes, Barcelona se va a convertir en un paraíso en la tierra». No era capaz de juzgar si mi reacción había sido desmedida o proporcionada, pero era importante que me callara y mostrara agradecimiento. Quizá Joan tenía razón y solo querían acostarse conmigo, pero Jaume no había dado ni un paso en esa dirección.
Lo cierto es que a la vez que disgustaba, me sentía estúpidamente halagada. ¿No era una gran suerte contar con un mecenas? ¿Acaso Jaume no era uno de los chicos más atractivos de la ciudad? ¿No era el miedo a caer en sus brazos el verdadero motivo de mis objeciones? Al día de hoy me inclino a pensar que mi enojo nacía de la respuesta a esta última pregunta. Volvimos a entrar y me sorprendió encontrar a Tomás y a Ana, haciendo gala de una cercanía y una intimidad inéditas para mí hasta ese momento. Cuchicheaban como dos adolescentes enamorados. Jaume les interrumpió y nos sentamos. Ana me miró pícara, sin decir mucho, pero expresando demasiado. Permanecí en la mesa unos minutos más, para restablecer la normalidad tras nuestro desacuerdo y anuncié que me retiraba. Ana me siguió. Nos detuvimos delante de la fachada del Edén. Las luces nos rodeaban, los transeúntes se desplazaban de un local a otro, y yo le expresé las contradicciones que la beca me suscitaba. Ana me escuchó sin pestañear, y por primera vez desde que la conocí, me respondió con contundencia. Francisca, cielo, siento decírtelo, pero te estás comportando como una estúpida. La vida es mucho más de lo que encaja en tus cortas miras. Mira el mundo que te rodea. Observa la mísera vida que llevan muchas de las mujeres con las que te cruzas a diario. Mi amor, se dejan la piel por sus maridos, por sus hijos, por su trabajo. Tú estás cansada, pero te estás labrando un futuro. La línea entre las vedettes de baja estofa y la prostitución es muy fina. ¿Qué te voy a contar yo? Ya lo sabes. Quizá tú, con la ayuda de Jaume, lo consigas y triunfes, pero muchas de ellas se van a quedar por el camino. Además, tienes un chico que te ama incondicionalmente, 2 niños ricos que te admiran y una hermana que te adora. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes desear? No supe responderle. Tras pronunciar estas palabras, Ana volvió al hostal, donde le esperaban más motivos para el desasosiego de los que yo podía tener. Cuando llegué a casa, Joan dormía. Le di un beso en la mejilla, le di las gracias por acogerme y me acomodé a su lado. Tumbada en duermevela, experimentaba emociones contrapuestas. Por un lado sentía que aceptando el dinero de Jaume, estaba traicionando a Joan, y por el otro no entendía qué había de malo en recibir la ayuda de otra persona. Fuera como fuese, los remordimientos me perseguían. Conseguí dormirme cuando inocente de mí. Pensé que no debía preocuparme por nada, pues el amor que sentía por el anarquista iba a vencer cualquier dificultad. Aguardé impaciente a que llegara la tarde siguiente. Me salté la clase y me acerqué a la casa de los Puig para hablar con María. Hacía 2 semanas que no la veía. Llegué al portal y don Manuel me saludó con su habitual sensibilidad. Me preguntó cómo estaba y cómo me iba con mi marido. Quería corregirlo, pero le respondí que bien, que feliz, que es increíble cómo puede cambiar la vida en cuestión de semanas. El hueco del ascensor avanzaba sin pausa, y él deseaba que el polvo y las incomodidades de la obra finalizaran pronto. Cuando me abrió, Juana me analizó de la cabeza a los pies y me avasalló a preguntas. ¿Por qué estás tan delgada? ¿Comes bien? ¿El anarquista te cuida? Poco quería saber sobre las clases y mucho sobre la fábrica. Le di la razón. Los turnos son más duros que fregar suelos. Y después de corroborarlo con orgullo, se interesó por la buhardilla y las compañeras de trabajo. Resueltas sus dudas, pedí ver a María, y Ramón, que pasaba por nuestro lado por casualidad, se ofreció para subir al principal y avisarle. Mientras tanto, Juana me confesó que me echaba de menos, y me repitió que acudiera a ella si la vida se mostraba parca en los apoyos. Se lo agradecí, la abracé, y en estas apareció mi hermana. Caminamos por el pasillo excitadas, con mi brazo sobre su hombro, como si fuéramos 2 niñas que volvían al colegio después de unas vacaciones. María insistió en mi delgadez, y yo le resté importancia. Llegamos a una habitación que ya no me pertenecía, porque ella la compartía con Mercé, de quien María solo decía bondades y excelencias. Según mi hermana, la prima de Joan era introvertida, aunque muy amable, y se había adaptado al ritmo de la casa con agudeza y eficiencia. La aceptaba ella como veterana y le consultaba las dudas que le surgían. Después de una pausa me dijo que me añoraba y yo me derretí. Yo deseaba hablar del estado de su ánimo,
de nuestro tema tabú, convencerla para que dejara la casa, pero ella evitaba los recuerdos funestos, hablando de detalles sobre el día a día que le eximían de enfrentarse al recuerdo y a sus efectos sobre el presente. Dimos rodeos hasta que María me reprochó que era yo la que tenía una nueva vida y que tenía que ponerla al día. Le confié mis problemas con Joan, la dureza de la academia y el engaño de Jaume. Le hablé de mi desorden interno, de la bruma que cubría el futuro próximo, de la ilusión por subir a los escenarios, que no se apagaba por muchos bufidos que recibiera, e intenté transmitirle la sensación de que los acontecimientos sucedían a tanta velocidad que no me sentía capaz de juzgar mis decisiones. María me escuchaba a conciencia, negando con la cabeza en determinados momentos e interpelándome cuando se perdía algún detalle. Cuando terminé mi relato, tenía las emociones a flor de piel y ella me advirtió de que volvía a jugar con fuego, que el fuego alimenta, calienta, pero que también quema. Las dos habíamos tenido ocasión de comprobarlo. Me regañó porque solo escuchaba quejas, problemas, infortunios. Si tan mal me iba, me decía, quizá debía replantearme mis objetivos. Pensé que tenía razón, que debía alegrarme por todo lo que estaba logrando. Le agradecí sus palabras. Nos abrazamos y nos despedimos cuando la llamaron porque la necesitaban en la cocina. La visita me dejó un sabor agridulce que no supe encajar. Me apenaba que María fuera tan dura conmigo, pero no puedes pedirle suavidad al tallo de una rosa. Al llegar a casa, Joan no estaba. Intenté preparar la cena y creo que lo conseguí. Le esperé hasta que el hambre arreció. Cené, me tumbé sobre la cama y me puse a leer. Me fascinó el Londres que describía el retrato de Dorian Gray. Recuerdo que avanzaba lenta por la trama, intentando asimilar las palabras que no entendía y los conflictos que se me escapaban. Me quedé dormida y cuando llegó Joan Beodo, me desperté súbitamente y decidí disimular que aún me encontraba flotando por los dominios de Morfeo. Él se desnudó y se dejó caer sobre la cama. Había conservado las facultades suficientes para no pasar la noche tumbado en la calle. ¿Tenía derecho a enfadarme con él? Por supuesto que no. Así que lloré en silencio, percibiendo que andaba por la vida montada en un tren a punto de descarrilar. Los primeros rayos de luz me revelaron que debía coger al toro por los cuernos. Quería acercarme a Joan, y para ello necesitábamos pasar más horas juntos. Así que me salté 2 días de clase de la semana siguiente, y el resto volví directa a casa al salir de la academia. Gracias a mi esfuerzo retomamos las confidencias, las risas, disfrutamos de nuevo nuestros cuerpos. Nuestros desencuentros seguían ahí, debajo de la cama, pero ninguno de los dos se agachaba lo suficiente para verlos. Una noche, Joan estaba preparando la cena y yo limpiaba los cristales de la ventana cuando me di cuenta. Él me había escuchado cantar en contadas ocasiones y siempre en ambientes ruidosos o pocos favorables para la voz. Seleccioné un pequeño repertorio de canciones y cuando lo tuve listo, le anuncié que había preparado un espectáculo solamente para su deleite. Joan se sentó en la cama, incómodo. No sabía cómo actuar. No tenía música ni acompañamiento, solamente mi voz y mi cuerpo. De pronto me sentí insegura. Temía que se riera de mí, pero no me permitía milanarme. Canté, y a medida que entonaba, a medida que me movía y exhibía los pasos de baile, la sonrisa de Joan fue ganando terreno en su semblante. Me observaba con emoción, con sorpresa. Me miraba con el deseo y la admiración que las circunstancias nos habían robado. Me acerqué, me senté en sus rodillas y lo besé. El teatro, las canciones, los Puig, Jaume, el dinero, Joseph, Doña Teresa, la cocina que no sabía usar o la fábrica, ya nada importaba. Cuando logramos alejar nuestros labios, Joan me dijo: «Siento que tu talento nos va a separar, Francisca. Es enorme». «Gracias, mi amor, gracias. A decir verdad, la academia no es lo que yo me esperaba. Empiezo a pensar que no estoy hecha para los escenarios. Tú sabes lo que pienso al respecto, Francisca. No voy a decirte lo que debes hacer, pero lo que acabo de ver es arte y no se consigue de un día para otro. Aunque ¿quién soy yo para opinar? Yo soy un simple anarquista».
dijo riéndose de sí mismo mientras me hacía cosquillas. El amor pende de una cuerda llamada constancia, y la nuestra estaba deshilachada. Con el paso de los días volvimos a los vicios que nos distanciaban, y ambos descuidamos de nuevo las atenciones. Si yo me ausentaba de casa, nuestro amor salía dañado, y el único vendaje para nuestras heridas me separaba de la academia. Nos aposentamos de nuevo en las diferencias con tal rapidez que no pude más que refugiarme en las visitas de Jaume y Tomás. Así se escaparon de mi haber 20 jornadas más. La invitación llegó un jueves cuando salía de clases. Ana, por aquel entonces, hablaba de Tomás con frecuencia, y yo intuía que habían quedado algunas veces a solas. Le pregunté si él conocía el modo en que ella se ganaba la vida, y me respondió que eso no era de mi incumbencia. Salíamos del portal cuando nos encontramos con Jaume y Tomás, esperándonos cual fieles seguidores. Nos propusieron una cena deliciosa en una casa de comida cercana. Cuando llegaron los postres, y mientras les hablábamos de cómo montábamos los números grupales, Jaume exclamó: «¿Sabes? Tienes razón. Aún no te he escuchado cantar como es debido. Y no sabes cómo me arrepiento». Tomás insistió en que debíamos reparar ese sacrilegio, así que Jaume nos invitó al piso que su padre tenía en el Raval. Podíamos encontrarnos allí el domingo siguiente. Almorzaríamos y las chicas haríamos gala de nuestro salero. Yo dudaba, pero Ana aceptó por las dos y yo no puse resistencia alguna. Joan iba a participar en unas reuniones clandestinas en la ilegalizada CNT, que le ocuparían la mayor parte del día, así que no tenía excusa. 4 días después, Ana y yo nos presentamos en la dirección que Jaume nos había mal apuntado en una servilleta. Le pedí a mi amiga que fuéramos juntas, por aquello del decoro. Yo tenía un nudo en el estómago. No sé si me sentía culpable o si temía arrepentirme de mis actos. Las chicas de mi edad no vivían con un hombre sin estar casadas, ni acudían a casa de un joven burgués para cantar para él. Tomás nos abrió la puerta copa en mano, mientras Jaume interpretaba la polonesa de Chopin. Cuando terminó la pieza, se levantó y nos pidió que nos acomodáramos. Yo no quise beber nada y Ana pidió un whisky con hielo. Nos sentamos en las butacas situadas alrededor del instrumento, y después de intercambiar los comentarios de rigor sobre la casa y sobre el sol que el día nos regalaba, Jaume nos pidió que escogiéramos una canción. Ana se alzó decidida y yo lo hice amedrentada, con la sensación de que iba a traicionar a Joan con cada nota que entonase. Empezamos por la machicha, y creo que mi interpretación quedó lejos de mis habilidades reales. Sin embargo, a medida que las canciones fluían, también lo hice yo. Por eso terminé dejándome llevar por la situación y buscando las ovaciones de mis amigos. Cantamos, bebimos, comimos y reímos. Rodeada de semejante explosión musical, intuía las miradas sutiles de Jaume, su deseo, al que quizá yo correspondía, y que él expresaba con caballerosidad y midiendo las palabras. Los halagos que llegaban a mis oídos eran para mí remedio de santo. Dentro de la academia escaseaban, y los necesitaba más que el aire que respiraba. Aquel fue un día importante en mi vida por varias razones. Para empezar, no le había contado a Joan dónde iba a pasar el día, y a pesar de que yo jamás había traicionado nuestro amor, no me sentía libre ni cómoda para comentárselo. Luego, Ana y Tomás. Él centró sus atenciones única y exclusivamente en ella. En los últimos encuentros había visto señales claras y evidentes de su mutua atracción, pero Ana no acababa de soltar prenda. Miradas furtivas cuando uno u otro se ausentaban para ir al baño, confidencias al oído, risas desmedidas ante comentarios banales. Buscaban la cercanía física y defendían a capa y espada las opiniones compartidas. Nada que no se hubiera inventado ya. Cuando llegamos y Tomás nos abrió la puerta, no disimuló su atracción e intensificó sus intenciones durante el día. La miraba, la buscaba, le sonreía, intentaba que se sintiera cómoda. Me atrevería a decir que la contemplaba como lo hace un hombre enamorado. Y no es que me importara, pero Tomás había calmado su urgencia vital gracias a su prometida y a su madre, y de repente el peligro acechaba su cordura.
La tercera razón supuso un paso gigante para la Francisca de la época. Llevé mis versos, mi intento de cuplé, el anarquista. No sentía que valiera un real. De hecho, me avergonzaba mostrarlo, pero lo había escrito y pensé que si lo musicalizábamos podía sorprender a Joan. Me armé de valor y se lo enseñé a Jaume, que se quedó impresionado. Destacó la inteligencia de las palabras escogidas y su cadencia aún sin música, y propuso que compusiéramos un arreglo y lo ensayáramos juntos. Negarme sería una locura. Me parecía increíble que mis 4 palabras mal escritas sobre un papel pudiesen convertirse en un cuplé con entidad. Francisca, vedette, actriz y letrista. Iba sumando apellidos a mi sueño, como si nada fuera suficiente, como si el techo contra el que estaba a punto de chocar no estuviera sobre mi cabeza. El pudor me induce a esconder la cuarta razón, pero me prometí que sería sincera. Jaume empezó a tocar diferentes acordes que podían acompañar a la canción, y Tomás y Ana, visto nuestro ímpetu musical, se despidieron. Él llegaba tarde a un encuentro familiar, y ella debía resolver varios asuntos. En realidad le esperaba un cliente, pero no podía revelar la verdad. Los hombres, decían, tratan a las mujeres como putas, y a las putas como animales. En el momento en que aquellos 2 chicos se enteraran de su profesión, iban a tratar de manera diferente a mi amiga. Yo respetaba las decisiones de Ana y no sé cómo habría actuado en su lugar, de modo que custodiaba sus coartadas en honor a la amistad que nos unía. Jaume desprendía buen humor. El piso no destacaba por su tamaño. Tenía una habitación, un salón, una cocina y un baño. Los baños privados me parecían un lujo, así que me sentía en un pequeño palacio. La sala principal era sencilla, tenía una mesa de madera de roble muy bonita, cuadrada, con 4 sillas de corte simple, pero más cómodas que la mayoría en las que me he sentado. Una lámpara de araña presidía e iluminaba la estancia, y 3 butacas al lado de la chimenea, un piano encarado a ellas, y un armario con una cristalera bellísima decoraban el espacio. 2 ventanales situados al lado y lado del piano dejaban entrar la luz del exterior. El padre de Jaume hospedaba allí al amante en turno. Sin embargo, por el aspecto del piso, parecía que su progenitor hacía tiempo que no buscaba el amor fuera de su casa. Mientras yo cantaba la melodía que componíamos, él me corregía y escribía las notas que creíamos oportunas. Se mostraba dócil, dulce, casi servicial. Yo buscaba la mejor tonada para los versos mientras lo observaba de espaldas, exaltada, disfrutando de la vida que estaban cobrando mis palabras. Me sentía el ser más afortunado del mundo. A veces me plantaba de pie apoyada en la caja del piano, a su derecha, pero mirarlo a los ojos cuando él improvisaba me dejaba muda. Así que acababa volviendo cerca de las butacas con la excusa de que no me diera el sol. Flotaba feliz, experimentaba la sensación de que aquel era mi lugar, no por Jaume, sino por la música. Me sentía ebria de emoción y a la vez salva del ajetreo de las últimas semanas. Ensayamos y ensayamos riéndonos de los errores, mejorando, definiendo las notas. La música es una tirana que sin pedir permiso crea lazos indescriptibles entre las personas. Y él era tan guapo, tan aparentemente seguro de sí mismo, tan respetuoso con mi voluntad artística, tan Jaume, que me dejé llevar. Nos dejamos llevar. Después de domar la melodía e interpretarla varias veces, Jaume se levantó, me miró a los ojos y yo fui incapaz de apartarme o desviar la mirada. Fueron apenas unos segundos y puedo decir que no tuve dudas. Él se acercó y yo dejé que nuestros labios se juntaran. Recibí su cariño y yo se lo devolví, más por deseo que por educación. Me rozó la nuca con su mano derecha y me acarició de una manera tan suave pero tan firme que despertó mis instintos más salvajes. Nos besamos de pie, incapaces de movernos por si la pasión se consumía, hasta que él empezó a cruzar algunas fronteras que me alarmaron. A pesar de todo, me hacía sentir como la mujer que deseaba ser y me alejaba de los malos pensamientos,
y los temores que me habían acompañado desde mi llegada a Barcelona. Es solo un beso, me decía a mí misma, el más leve de los delitos, la más soportable de las culpas carnales. De repente se detuvo, me miró y me cogió de la mano. Me llevó a la habitación y una vez allí se quitó la camisa como parte de la coreografía previa al número final. Se acercó y ambos nos desnudamos sigilosamente. Cada pieza de ropa que me quitaba era una bocanada de aire agridulce que dividía su sabor entre el deseo y la traición. Él se tumbó en la cama y yo me quedé paralizada. No obstante, la música sonaba en mi cabeza una y otra vez, y yo me entregué a la melodía. Sobre aquellas sábanas compusimos sonetos cargados de pasión y bailamos tango sobre nuestra piel. Me sentí como una actriz adorada por su más devoto seguidor. Sucedió y no tengo excusa. Terminada la actuación hablamos sobre nada y comentamos el romance entre Tomás y Ana. Decía saber poco, pero ella le caía en gracia. Y alguien llamó sin avisar a las puertas de mi vientre. Apareció la culpa y desnudó los temores más profundos que llegaron acompañados de unas fervientes ganas de huir. Así que me levanté y me vestí balbuceando excusas, mientras Jaume intuía mis aciagos pensamientos. Intentó que entrara en razón, incluso besarme, pero yo me escudé en la hora que era. Me despedí con prisas y crucé el salón velozmente. Jaume me siguió y me detuvo, aún desnudo, con la partitura en la mano. Me pidió que me la llevara, que era mía. La cogí sin pensarlo y me contuve hasta el piso de abajo, donde di vía libre a las lágrimas. No sabía qué hacer, no había dónde ir. Así que me dejé guiar por el instinto que marcó el camino hacia el único lugar en el que me sentía a salvo, la buhardilla de Joan. Otro error. No pensé que podía convertirse en un verdadero purgatorio. Lo esperé durante varias horas. ¿Qué debía hacer? ¿Debía confesárselo? Las chicas casadas que había conocido se contaban entre ellas los problemas y desacuerdos con los maridos. Muchos de ellos buscaban piel fuera de casa, pero ellas aguantaban, entendían, sabían que el matrimonio no es siempre una bendición. Y las infieles, o bien omitían el desliz, o bien lo contaban avergonzadas. ¿Por qué yo no me sentía así? Me tumbé y volví a fingir que dormía cuando él llegó. Fue irresponsable de mi parte acostarme con Jaume porque eso le hizo daño a Joan. Yo no deseaba que sufriera, no quería lastimarlo. Debería haber roto el noviazgo y luego decidir, por respeto a lo que Joan me pedía o a lo que habíamos compartido. Y es que había una parte de mí que no se creía digna de él, de lo que él esperaba de mí, pues nuestra mayor herida la provocaba una verdad de la que había huido desesperadamente. Yo no podía darle lo que él quería. Por fin lo acepté. Aquello me desgarraba por dentro, me transportaba a un lugar peor que la culpa o el desasosiego, pero debía aceptarlo. Y la vida se precipitó sobre mí. Al día siguiente en la academia pregunté si podía practicar el anarquista. Copérnico leyó divertido los garabatos con que estaban escritos los versos y la partitura de Jaume. El cuplé le gustó, aunque adaptó la interpretación a su gusto. Lo definió como refrescante y emocionante. Por fin algo que el maestro veía con buenos ojos. El gordito insistió en comprármelo por 2 pesetas o por 1 y un huevo frito. Pero yo me negué en rotundo. La canción era para Joan y nadie se la iba a arrebatar. Al salir de la academia, Jaume me estaba esperando. ¿Qué debía decirle? No estaba preparada para entender lo que sentía y menos para enfrentarme a mi pecado ni a sus consecuencias. Jaume, pipa en mano y sacando humo por la boca, se acercó sonriente. «Francisca, te tengo buenas noticias», dijo de buenas a primeras sin dejarme tiempo de reaccionar. La cuestión era que el siguiente miércoles el pabellón Soriano ofrecía un espectáculo de variedades y 2 cuplés habían quedado huérfanos. Por lo que parecía, las 2 cantantes habían enfermado y tardarían en recuperarse. Los Soriano pidieron ayuda a Copérnico, y este nos propuso a mí y a otra chica, Clara, para sustituirlas.
Ni siquiera teníamos que ensayar la grupal, me dijo Jaume. Era una canción de las de relleno, de primera experiencia, un debut. No recuerdo qué tema proponían que cantara, solo sé que cuando me lo dijo mi mente lo rechazó. Mi bautizo sobre los escenarios debía ser más espectacular y menos vulgar. Me sentía poderosa, radiante, y sin embargo dejé de lado los prejuicios por un momento. Me estaban ofreciendo una oportunidad única y no debía desaprovecharla con mis delirios, y de la euforia pasé a la inseguridad. Quizá no estaba preparada. Más que una oportunidad podía ser una tumba para mí, y esa posibilidad me daba vértigo. Entonces salió Ana de la academia y como siempre trajo algo de calma a los malos augurios. No sabía cómo contárselo. Yo estaba muy contenta, pero ella no había sido escogida. Sin embargo, no mostró resentimiento ni envidia, sino todo lo contrario. Se comportó como una gran amiga. Y con la excusa del debut y de dedicarme un rato a ensayar en casa, me escapé de las copas o de lo que Jaume quisiera proponer. Cuando llegué a la guardilla, Joan estaba despierto y leía. Entré, le conté las noticias y me abrazó con la más grande de las alegrías. Me besó y propuso que lo celebráramos con una buena cena. Yo me mostré inquieta y distante con él, y lo justifiqué con los nervios por la actuación. Joan lo comprendía y me animaba a hacer caso omiso de los fantasmas que vaticinaban el fracaso. Cuanto más me cuidaba, más culpa sentía. Aquel día, el día que por fin me apoyaba, el día que se comportaba como yo siempre había soñado, era cuanto menos me lo merecía. Por fin llegó el martes previo al debut. Me levanté con una energía increíble. Salí de casa con Joan y fuimos a la fábrica. Trabajé a las 9 horas, durante las cuales tan solo pude pensar en los matices que iba a darle al número, y al terminar me dirigí a la academia. Cuando llegué a la calle del Conde del Asalto, la realidad me dio otra bofetada. Copérnico estaba especialmente arisco conmigo. Como no lo entendía, lo achaqué a que tenía un mal día. Desplantes, malos comentarios, miradas inquisidoras, hasta que el gordito me llevó a un extremo de la sala para hablar conmigo. «No sé en qué pensabas, nena», me dijo. «Los Soriano me pidieron 2 niñas que cantaran bien, y yo les recomendé a Ana y a Clara. Pero tu amiguito te ha colocado a ti a cambio de una buena cantidad. Tú no estás preparada, así que yo que tú no me subiría al escenario». Pensé que me habían ofrecido la actuación gracias a mis méritos, pero lo había conseguido por haberme acostado con Jaume. Esa idea me horrorizaba, y sin embargo otra cosa me agobiaba aún más si cabía. Estaba quitándole a Ana una oportunidad que le pertenecía a ella, traicionando y mintiendo. ¿Así quería comenzar mi carrera? Le prometí a María que haría cualquier cosa para sacarla de casa de los Puig. Pero había líneas que de cruzarlas me convertían en un tipo de mujer que yo no quería ser. Mi corazón se aceleró y un dolor desconocido, un remordimiento que añadir a los que ya soportaba mi vientre y que sumar al cansancio, a la falta de confianza y a la felonía, diluyó el poco sentido común que me quedaba. Salí de la academia corriendo sin saber si debía renunciar al debut por el que tanto había luchado. Qué curioso. Los artistas nos pasamos la vida buscando las razones que nos muevan a crear, a expresarnos, pero al final nos damos cuenta de que la gracia, si tiene alguna, es que carece de sentido.